Buenas noches. Este es el programa número 95 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cabletel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a nuestros auspiciantes que hacen posible que podamos transmitir, emitir este programa. Tenemos un anuncio, un aviso. Braford de Salentén, Argentina, Sociedad Rural de Mercedes Corrientes, modalidad presencial por pista, es decir, que van a estar los animales en la pista y se va a transmitir por streaming también. Esto va a ser el 25 de agosto a las 14 horas. Bueno, va a haber 30 toros Braford, 4 toros Aberdeen Angus, 10 toros Braford y 15 vaquillas para servicio. Este remate lo realiza uno de nuestros auspiciantes,
y grandes amigos, Aguerre SRL. Hace un tiempo le entregué al señor gobernador un libro, La epopeya del arroz, que yo lo presenté ya hace un tiempo acá en Mercedes, también lo presenté en el Salón de OSDE, por gestiones que hizo el doctor Nicanor Conde allá en Corrientes, y por una presentación que hizo el entonces diputado Molinas, se le dio algún título, se declaró este libro de interés de la Cámara de Diputados. Esto, reitero, lo hizo esta presentación, lo hizo Jorge Molinas. Se está hablando mucho del turismo últimamente, siempre, y ahora cada vez más, incluso hasta tiene un subsidio, el gobierno lo impulsa y mucho. Yo hice algo, turismo y arroz. El arroz, su cultivo, miles de hectáreas, un verdeo intenso que se pierde en el horizonte. El rojo sol combina los colores y le da un brillo inigualable. Una gran cantidad de aves silvestres sobrevuelan el sembrado en busca de comida, del grano blanco para alimentarse, las garzas multicolores, las bandadas de patos, que con un corto vuelo buscan posicionarse en los arrozales, nube de insectos, le dan cita en las presentaciones. También llegan carpinchos que se alimentan del arroz, loros, palomas. Los arrozales son un espectáculo único, imponente, que atrae al turismo, que conmueve los espíritus y sacude las fibras más íntimas de las personas que admiran la grandiosa naturaleza, esa efervescencia de desarrollo de tierra cultivada. Una masa verde repleta de granos que durante cientos de años alimentó y sigue alimentando a la humanidad. Evitó las hambrunas, las muertes, emociona a los visitantes que contemplan azorados la explosión verde con granos blancos, con espigas amarillas. Este espectáculo debe ser aprovechado para impulsar el turismo de la producción. Los turistas, además de admirar las bellezas naturales, deben contemplar los espectáculos productivos que son los que mantienen la vida, lo que evitan las muertes, la naturaleza muerta, la naturaleza viva. Los arrozales deben estar en las rutas turísticas, incluyendo comidas realizadas con el cereal y alimentos elaborados. Se desperdicia un potencial turístico único, con el agregado de las represas, donde se puede practicar deportes náuticos, pescar, bañarse, disfrutar de los inmensos lagos, habitados por peces, yacarés, carpinchos, lobitos, nutrias y otros animales silvestres. Los turistas pueden ser llevados a pasear en las máquinas, experimentar emociones derivadas del trabajo fecundo. El turismo arroz está inexplotado y por ahora sigue siéndolo. Un potencial latente que puede desarrollar un camino para visitantes ávidos de contactos con la naturaleza. La nación necesita producir para conseguir divisas. La combinación turismo con arrozales es una gran fórmula para recaudar. Bueno, acá está entonces, este es el libro que yo le entregué, bueno, está ahí en pantalla, que yo le entregué al gobernador.
Las 3 vidas de San Martín. Hace poco, el 17 de agosto, se conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento del gran capitán de los Andes, el general José de San Martín, de quien se dijo que no fue un hombre, sino un héroe. Yo en estos programas siempre difundo algo sobre San Martín, porque es bueno que se conozca la vida de este prócer, de este hombre. Por ahí, como digo siempre, conocemos más la historia de otros conquistadores, emperadores, de historia de otros países, y un poco no está tan difundida la nuestra. José de San Martín vivió 72 años, entre 1778 y 1850. Sin embargo, la suya no fue una vida lineal, monocorde, sino todo lo contrario. Bien podría decirse que tuvo 3 vidas. En una, si se toman en cuenta otras tantas etapas claramente diferenciadas, con roles disímiles y escenarios cambiantes en cada una de ellas. Aunque el protagonista es siempre el mismo, en esos 3 momentos de su vida asoman perfiles dispares de su personalidad, dignos de ser descubiertos. El periodo más intenso de la vida de San Martín transcurrió entre 1812 y 1822, cuando ocupó la centralidad de esa hora en que se jugaba la suerte de la independencia americana y llevó a cabo las hazañas que lo inmortalizaron. Es el capítulo más conocido de su legajo, exhaustivamente abordado en manuales escolares y abundante bibliografía de todo género que recorren o recogen las peripecias de ese tiempo histórico, fundacional, una década que media entre 2 decisiones íntimas y trascendentales que cambiaron su destino: la de regresar a su tierra natal y la de retirarse de escena para emprender un largo exilio, ambas adoptadas con plena conciencia, 2 puntos de inflexión en el expediente sanmartiniano, que siguen dando pie al devaneo intelectual de historiadores y analistas. Regresó a su patria en 1812, con 34 años cumplidos. Atrás quedaron los 6 años de su primera infancia, transcurridos en Yapeyú, Buenos Aires, y los ulteriores 28 años en España, donde labró su formación militar y ganó preseas y reconocimiento por su desempeño en los campos de batalla. Ingresó con apenas 11 años, sí, 11 años, al ejército real y participó de 5 guerras al menos, 5 guerras al menos. La postrera contra la Francia de Napoleón Bonaparte, cuando la España borbónica había quedado reducida a la isla de León, tomó la decisión de sumarse a la causa independentista, junto con otros camaradas que compartían igual propósito. Obtuvo la baja y pasó por Londres, donde se embarcó en el George Canning, la fragata que arribó a Buenos Aires en marzo de aquel año. La década siguiente fue a puro vértigo, sumido en la guerra de final abierto y en los avatares y volteretas de la política criolla. El punto más alto de esa etapa fue la organización del ejército más poderoso que conoció América, el cruce de los Andes
y las resonantes victorias que abrieron paso a la liberación de Chile y Perú. Nada le fue fácil, ni libre de complicaciones, más bien todo lo contrario, desde la desconfianza inicial hasta la falta de apoyo que le impidió completar la misión en Perú. En julio de 1822 se reunió con Simón Bolívar en Guayaquil para reunir una fuerza capaz de enfrentar con éxito al enemigo que controlaba parte del territorio peruano. No pudo ser. Y entonces decidió retirarse y permitir que fuera Bolívar quien concluyera la gesta americana, como efectivamente pasó. La renuncia al protectorado del Perú fue el último acto de esa agitada segunda vida sanmartiniana para dar paso a la tercera. En febrero de 1824 partió a Europa con Merceditas, su única hija, cuya madre, Remedios de Escalada, había fallecido pocos meses antes. San Martín, que estuvo en Mendoza cuando llegó él, fue una multitud, muchísima gente se reunió ahí, pero él no quería ir a Buenos Aires, pero cuando se enteró del fallecimiento de su esposa, fue a Buenos Aires y entonces pudo completar todos los trámites para la morada final de Remedio de Escalada. La finalidad de ese viaje era doble: alejarse de las intrigas palaciegas y encaminar la educación de la niña. Aún no sabía que ese destierro libremente elegido duraría 26 años, hasta su muerte en 1850. Esa tercera vida transcurrió en el viejo continente entre Bruselas, París, Boulogne-sur-Mer. Durante todo ese tiempo estuvo acompañado por Mercedes, su yerno, Mariano Balcarce, y las dos nietas que alegraron sus días, y acosado por recurrentes problemas de salud y también económicos. Tras el intento fallido de retorno de 1829, abandonó la idea de regresar a su patria y de asumir responsabilidades públicas, aunque se mantuvo informado de todo lo que pasaba. Se congratuló a la distancia de la defensa de la soberanía nacional en tiempos de Juan Manuel de Rosas, mientras recibía visitantes connatados como Juan Bautista Alberti, Florencio Varela y Domingo Faustino Sarmiento, entre otros, quienes dejaron sus impresiones de esos encuentros. Son entrañables los recuerdos de esa temporada recopilados por uno de sus primeros biógrafos, Benjamín Vicuña Maquena, hasta que, según sus propias palabras, la tempestad llegó a puerto. Dentro del final de sus días, nos ocuparemos en una próxima nota. San Martín, en la lápida de su esposa, dijo: aquí yace Remedio de Escalada, esposa y amiga del general José de San Martín. Ahora voy a ir a monólogo con el pasado. Esto es algo que escribí y lo publiqué en uno de mis libros, Historias Salvajes, ahí está, Historias Salvajes 2. Voy a leer solamente algunos párrafos. Voy a ir leyendo esto a través de los sucesivos programas. Monólogo con el pasado. El Excel campesino. Conversé con Peruca Sandoval, conocido de mis años en que vivía junto a mi mujer en el campo La Elcita, ubicado entre Paraje Naranjito y Timbocito, en la tercera sección de Mercedes Corrientes.
Peruca, ¿cómo andás? Y mal, patrón, mal. Los que vivimos en los parajes estamos peor, cada vez peor. ¿Por qué? Pregunté, aunque sabía las razones. Y yo antes changaba en las esquilas, ahora ya no hay más ovejas, solo unas poquitas majadas. Hacía unos postecitos para alambrado y los vendía. Se me contrataban como alambrador, yo era alisador y alineador. Alisaba los postes y también alineaba los alambrados. Tenía muchas contratas. Ahora ya no hacen más alambrado, solo el eléctrico, con varilla de metal. Perdimos nuestro trabajo, patrón. Ya no cosechamos arroz con la foiza. Ahora es a máquina. Todo es a máquina. Algunos emplean también para estivar las bolsas y demás, pero antes éramos muchos los que trabajábamos en la arrocera. Antes hacíamos chacra y llevábamos con los carros al pueblo. Ahora todo traen en camiones de otros lugares. Los carros ya no se pueden transitar. Dicen que el hierro de las llantas rompen el asfalto. Y los camiones recargados no los rompen, solo los carros. Dicen que maltratamos las yeguas tiradoras de los carros. Ahora que se terminaron los carros, se terminaron las yeguas carreras. En el paraje vendimos las yeguas carreras para frigorífico, patrón. Para frigorífico. Todas mortadelas nuestras yeguas. Eso que dicen que le pegamos, pero lo único con el arreador, algún chicotazo al aire. Esos que las protegían, se las comen en mortadela. También quieren parar la doma, eso siempre existió. ¿Cómo vamos a amansar los potros? No saben ni andar a caballo y quieren opinar, patrón. Nosotros cuidamos los caballos. Sí son los que nos llevan a todos lados y podemos trabajar con ellos. Yo la única yegua que no vendí era la que llevaba el cencerro, patrón. Mucho me acompañó en los campos. Cuando llevaba poste a los pagos, era vaqueana para encontrar la huella. No se podía si no agarrábamos las huellas, nos empantanábamos. No la pude vender, patrón. Era como de mi familia. Me querían pagar más y me ofrecieron más, porque era muy linda la yegua, grande, gorda. Pero yo sabía que era para frigorífico, que la iban a matar, patrón. Murió en el campo. Ella, mi yegua, por lo menos murió en el campo. Yo ya no voy a morir en el campo donde nací. Ya no me puedo quedar mucho más tiempo. Bueno, esta es una parte entonces de el éxodo campesino, que refleja la tragedia campesina, lo que le pasó y le sigue pasando al propietario, al pequeño propietario de los parajes, de los campos correntinos, que están absolutamente desprotegidos de todo. Ahora voy a ir, porque se está hablando en estos días, y ya hace también un tiempo, del tema del gaucho Gil. Entonces algunos, obviamente hay distintas opiniones, y voy a leer lo que publiqué
en tributo a la Virgen de las Mercedes, esto que dentro de un tiempo más lo vamos a presentar. Y es la carta pastoral del obispado de Goya. Y esto el monseñor Stockler lo escribió el 3 de mayo de 1992, es decir, al 2008 años, 23, 31 años. La veneración a la cruz de Gil. Mis hermanos en Cristo, me dirijo hoy a los católicos en la diócesis de Goya y también fuera de ella para hablarles de un fenómeno de características religiosas que se ha originado hace mucho tiempo en nuestra región y que me obliga a aclarar la posición de la Iglesia. Me refiero a la popular devoción de la Cruz Gil, en recuerdo del así llamado gaucho Antonio Gil, en el departamento de Mercedes, provincia de Corrientes. Si se tratase simplemente de la memoria de un personaje de la historia, como por ejemplo de los próceres de nuestra patria, en cuya fecha conmemorativas de la Iglesia acompaña al pueblo y sus instituciones para dar gracias a Dios y pedirle ayuda en nuestro caminar, no tendría motivos para escribir esta carta. Pero, en el caso de Antonio Gil, es evidente que su memoria se ha revestido de atributos religiosos que sobrepasan el marco de un simple recuerdo y están confundiendo a nuestra gente. Reitero, esta es la carta pastoral de Monseñor Stockler. Sin entrar en la investigación de los hechos históricos que rodean a Antonio Gil y sin juzgar su persona, debo explicarles las enseñanzas de la Iglesia que ha de velar por la verdadera religión, tanto más por cuanto alrededor de la Cruz Gil se manifiestan las cosas más diversas, hasta contradictorias: el respeto a los difuntos y los lugares de su deceso, creencias ancestrales en el que el hechizo bueno y malo, miedo al rencor de los muertos, reclamo silencioso de justicia social, pedido de curación milagrosa o suerte de cuestiones de amor, cumplimiento de promesas, búsqueda de recreo y diversión, intereses comerciales y políticos y hasta aprovechamiento inmoral de los concurrentes. La fe y la cultura deben encontrarse porque la fe, que no se hace cultura, es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Pero también toda cultura es un producto del hombre, en consecuencia marcada por el pecado. Por eso, ella debe ser purificada, elevada y perfeccionada. Estas afirmaciones de Juan Pablo II deben guiarnos en la práctica sana de la religiosidad popular. ¿Cómo se aplica esto en el caso de Antonio Gil? En nuestro pueblo está profundamente arraigada la convicción de que el vínculo con nuestros seres queridos no se rompe con la muerte, que ellos necesitan de nuestra ayuda y que a su vez pueden protegernos a nosotros. A la luz de las palabras de Dios sabemos que esta comunión es posible gracias a la Iglesia, en la cual cada bautizado forma parte del mismo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Dios dispuso el cuerpo a fin de que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él.
un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Esta realidad misteriosa de la Iglesia y la seguridad de que los muertos resucitarán nos llevan a acercarnos a los lugares de su descanso y rezar por ellos. Nos necesitamos mutuamente, porque solamente en la esperanza estamos salvados. Así también hay que entender la devoción recta de la Cruz Gil. Antonio Gil, cuya existencia histórica es probable, no es beato ni santo. No es beato ni santo. Por lo tanto, el lugar de su descanso no debe llamarse santuario. No debe llamarse santuario. Y en el día de su muerte no es una fiesta patronal Antonio Gil, es un difunto por el cual podemos rezar. También se puede dirigir la oración a Dios mismo, pidiendo su ayuda por medio del difunto, si es que nuestro Señor quiere que se reconozcan sus méritos, por sus frutos los reconocerán, dice Jesucristo. Atendiendo esta palabra de discernimiento, los verdaderos devotos no deberían permitir que en la Cruz Gil se manifieste nada que contradiga las enseñanzas del Evangelio. Entonces, los verdaderos devotos no deberían permitir que en la Cruz Gil se manifieste nada que contradiga las enseñanzas del Evangelio. De manera especial quería dirigirme a ustedes, mis queridos hermanos mercedeños. Estoy convencido que no solamente están bautizados como católicos, sino que también quieren serlo y seguir las enseñanzas de la Iglesia y su magisterio. Nuestra fe se profesa en la escucha de la palabra de Dios. Se celebran los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, y se vive en el amor a los hermanos. La purificación de las costumbres alrededor de la Cruz Gil dependerá en gran parte de ustedes, y con esto el bien o el mal que puedan salir de él. Confío que ustedes, con sus comunidades, darán a esta cuestión un cauce que oriente e ilumine a todos aquellos que se acercan a Mercedes con la intención de llegar hasta el lugar de la muerte de Antonio Gil. Nuestro presbítero, junto conmigo, quiere acompañarlos en bien de los fieles y del verdadero culto a nuestro Señor. Con mi afecto de hermano y padre, Luis T. Stockler, obispo de Goya. Bueno, entonces esto está en tributo a la Virgen de las Mercedes, que pronto vamos a presentar. Ahora vamos a ir a un bellísimo poema escocés para despedir a un ser querido. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlo y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Bueno, este es entonces un poema escocés. Ahora vamos a ir a un chamamé. 7 árboles
por Oscar Playuk y Seba Fernández. Bueno, le vamos a mandar un gran saludo al señor Zarza y señora. Así como siempre abordamos temas sobre San Martín, también sobre Malvinas, esta gesta heroica de los argentinos. Una cosa es quienes declararon la guerra. Se dice que, bueno, la guerra esta se debía ocupar estas islas, porque a los 130 años caducan los derechos si esa isla o si ese terreno, isla o lo que fuera, no es ocupado por los quien los reclama. Es decir, que se estaban cumpliendo 130 años de la ocupación de las Islas Malvinas por parte del Imperio Inglés y debíamos recuperarlas y declarar nuestra soberanía sobre esas islas para poder tener otros 130 años de reclamo en los ámbitos internacionales. El tema es que se ocupó, se declaró las islas como argentinas y se debió negociar, bueno, pero eso es otro tema, que en algún momento también lo vamos a abordar. ¿Y qué ocurrió con los pilotos argentinos que atacaron la fragata Antelope en la guerra de Malvinas? Las bombas de Luciano Guadagnini
y Hugo Gómez dieron en el buque británico. En esa arraigada misión perdió la vida uno de los oficiales. Sabiendo que los ingleses querían vengar el ataque, el resto tenía que enfrentar el desafío de regresar con vida. En esta segunda, el brigadier mayor retirado y ex jefe de la Fuerza Aérea, Mario Calleja, fue contundente al recordar el desempeño de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas. Nos encaminamos hasta las últimas consecuencias. Ese fue nuestro compromiso. Para comprender ese accionar en la guerra, basta aclarar que en aquel momento la fuerza no tenía responsabilidades en el teatro de operaciones aeronavales. Sin embargo, se puso a disposición para defender nuestra soberanía en las islas, hasta en el último combate. Las tripulaciones de las aeronaves sabían que sus vidas estaban en juego, pero eso no fue un obstáculo a la hora de darlo todo. El 21 de mayo de 1982, tras el desembarco británico en las islas, comenzó el combate de San Carlos. Durante esos días, la Fuerza Aérea empeñó prácticamente toda su aviación de combate en contra de las playas. Mientras que Guadagnini se dirigió a la primera, Renque bombardeó la segunda. Gómez también llegó a atacar la Antílope. El desembarco no fue el más deseado. Si bien Guadagnini pudo lanzar la bomba en la Antílope, le pegaron en el ala derecho de su aeronave. El avión se inclinó. Él logró enderezarlo para intentar salir, pero al hacerlo, pegó en el mástil principal del buque. Es decir, estaba tan bajo, voló tan bajo, que el mástil del buque tocó al avión. Mientras debían lanzar las bombas muy cerca, porque las bombas debían tener, el barco no tenía una estructura, al parecer que estaba hecho así para evitar alguna de las bombas, que exploten las bombas, sino que la bomba caía y la estructura cedía, entonces se iba hacia abajo sin explotar. Entonces había que tirarla muy bajo del avión, volar casi al ras del navío para que pueda explotar. Mientras intentaba llegar al blanco, Carvalho recibió varios ataques. Lanzaron un misil que pegó en mi ala izquierda. Gómez dijo que me envolvió una nube azul y que él pasó en medio de las piedras que llovían por todos lados. Gómez llegó y le tiró. Ya había pensado en eyectarme, pero todavía tenía el control del avión, cuenta Pablo Carvalho, quien tampoco quiso deshacerse de la bomba que llevaba, ya que sabía que podía ser utilizada en otra misión. Mientras, en la fragata expertos intentaron de desactivar la bomba de Guadagnini, pero no lo lograron. Ahí se ve la explosión. ¿Quién hunde a una fragata? El escape fue terrible. Empezamos a hablar entre todos y uno a uno se lo escuchaba. Empezamos a llamarlo Luciano, pero no volvió nunca más, dice emocionado Carvalho. No sea antes subrayar. ¿Quién hunde una fragata? La hunde un equipo. Algunos se llaman mecánicos, otros armeros, otros operadores de torre, radaristas y otros grupos de operaciones especiales. Uno
es solamente parte del equipo. Antes de continuar con este relato, Carvalho narra que al regresar de cada misión, los pilotos se encontraban con los suboficiales que lo habían despedido. Los estaban esperando y con alegría los recibían a birretazos o los tiraban al suelo y ellos encima para festejar. Pero cuando no lograban volver todos con vida, se vivía y se sentía un silencio inmenso. Algunos se iban a llorar por ahí. Ese 23 de mayo, tras el escape, los pilotos regresaron y la tristeza llenó cada rincón de ese ambiente. Ese día en que cayó, el que cayó fue Luciano Guadagnini. Yo conocí a su esposa y a sus hijos. La Fuerza Aérea es tan chiquita que nos conocemos todos. Así que uno sabía quién era el nuevo muerto, quién era la nueva viuda y quiénes los huérfanos. Lo más terrible para mí fue haber sido el jefe de la escuadrilla y no haber llegado al blanco ese día. El único día que no llegué al blanco, murió un hombre. Casi el 30% de la gente que fue conmigo murió. Uno queda con el cargo de conciencia tan grande, y más cuando encima su viuda y sus huérfanos te tratan con muchísimo cariño. Yo siempre sufro por ese hombre que murió al lado mío. Inclusive un día vino un oficial de la Fuerza Armada y me dijo: Señor, ahora que lo conozco mejor, veo que usted es un buen tipo. ¿Y qué pensabas?, le pregunté. Y me respondió que tenía ese sentimiento porque alguien le había dicho que Guadagnini murió por mi empecinamiento en llegar al blanco. Yo le respondí que no me tuviera aprecio, porque yo lo volvería a hacer. No me cabe duda que lo hubiera hecho en cualquier circunstancia. Así que le comenté que quien le había dicho eso tenía razón, confiesa Carvalho. Cuando uno vuelve de una guerra, no es el mismo. Hay una especie de bisagra en la vida. Eso nos ocurre a todos los veteranos. Desde la primaria nos enseñaron que las Malvinas son argentinas. A nosotros nos tocó porque hicimos un juramento a la bandera, defenderlas hasta perder la vida. Eso no fue un acto de protocolo, fue un compromiso. Primaba la defensa de lo nuestro y obramos en consecuencia, cierra Calleja. Muero contento. Hemos batido al enemigo, fueron las palabras del sargento Cabral en el crucial instante en que cayó herido para defender al general José de San Martín. Esas palabras fueron recordadas por Pablo Carvalho al ser consultado por su experiencia en el conflicto. No obstante, agregó: una vez me preguntaron por la secuela que me dejó la guerra, y yo les dije que me dejó un tremendo orgullo y un tremendo dolor. Por lo tanto, no necesito sobrellevar haber defendido a la patria. No necesito sobrellevar haber defendido a la patria. Bueno, muy bien. Esto es entonces qué ocurrió con los pilotos argentinos que atacaron la fragata Antílope en la guerra de Malvinas. Verdaderos héroes. Además, extraordinarios pilotos profesionales. Los pilotos israelíes, que dicen que son uno de los mejores del mundo, reconocieron a los pilotos argentinos como a los mejores del mundo.
Bueno, en el libro Dos mujeres, de María Lucero de Páez y María Luisa Páez, esto cuando falleció me lo dejó, me lo enviaron, me había dejado para Chechel Fresini. Era este libro que me lo autografió entonces Icha Páez. Acá está, sí, acá se ve que me lo autografió. A una rosa, eso, paradora que plantó el rosal. Sobre un cielo muy límpido y transparente se destaca una flor recién abierta. Es una rosa pálida y esbelta que nos brinda lozanía en su belleza. Es una rosa reina de las flores, orgullo del jardín, espléndida y hermosa, acabada expresión de arte divino, ofrenda de natura prodigiosa. Corté la flor para adornar mi cuarto, admiré su color, forma y perfume, y después recogí sus pétalos, que aún hermosos, silenciosos, caían uno a uno. A una rosa, entonces, del libro de María Luisa Páez. Bueno, vamos a seguir con Amantes y cautivas y guerreras, escrito este libro por Marta de París. Yo había leído ya una parte de Toribia de los Santos Sosa. La resolución, ahora continúo entonces, la resolución cumplió una vez más a través del mismo procedimiento. Primero, la fría, que fue una de las cautivas y la única que no regresó. Bueno, la resolución se cumplió una vez más a través del mismo procedimiento. Primero, las frías celdas del Cabildo, luego el traslado al Fortín Humaitá, en territorio paraguayo. Toribia de los Santos dio prueba inequívoca de lo que puede el carácter cuando, cumpliendo los deberes sagrados, asume valientemente el estado de la privación de la libertad. Resistió los rigores del cautiverio más de 2 años. Entre tanto, sus fuerzas decrecían, las decepciones se multiplicaban y los ligeros optimismos no se verificaban nunca. En ese marco restringido al extremo, la esperanza parecía el refugio de los que no tienen valor para enfrentarse con la realidad. Durante las continuas marchas siguiendo a las tropas a pie o en el mejor de los casos en carretas, podía observar a sus compañeras cuyos rostros estaban alterados por el enorme esfuerzo físico. Veía las manos manchadas, llenas de asperezas, los pies descalzos, cubiertos de llaga, los trabajos duros, la carpida, los desplazamientos continuos, las habían consumido demasiado. No obstante, aún les quedaba el orgullo y la fe en Dios. No se quejaban. Era notable la fortaleza que revelaban cuando llegaban al límite de aceptar las molestias, los dolores, el cansancio y el hambre como un estado natural. Desde su tierra, su aguerrido esposo, moralmente abatido por la prolongada esclavitud de su mujer, trataba de hacerle llegar su ayuda material y su palabra esperanzadora. Cuando la histórica entrevista de Yataitik Corá, la presencia de Sosa entre la oficialidad que acompaña a Mitre,
verifica el altísimo concepto que tenía de él el jefe supremo del ejército aliado. Sosa tuvo oportunidad de hablar con el capitán Francisco Martínez, ayudante del mariscal López, y le preguntó por su señora pidiéndole al mismo tiempo le entregase un retrato. Martínez le expresó que su señora estaba bien, pero no se animó a llevarle el retrato porque temía comprometerse. ¿Cuál sería el aislamiento? Y trató de que sufrirían y trato que sufrían esas infelices mujeres cuando todo un ayudante del mariscal supremo, autócrata, no se animaba a cumplir tan inocente y caritativa misión. Meses después, se anuncia que el ministro de los Estados Unidos pasaría a las líneas enemigas escoltados por soldados del generalísimo interino, Marqués de Casillas, el corresponsal de un diario de la época que firmaba con el seudónimo de Juniel, comentando este episodio, expresaba: sé de un modo positivo que el ministro, prestándose deferentemente a las súplicas del comandante Sosa, es conductor de una carta y una cantidad de dinero que se envía el referido a su señora. El ministro aseguró que llegará. Bueno, entonces esta es otra de los párrafos de amantes, cautivas y guerreras. Tenemos entonces un chamamé, ya estamos finalizando nuestro programa. Viviré a mi modo, por Tiche Seltzer, Los del Estero. Atreves de mirarme a la cara después de todo lo que de mí dijiste, que era un juguete que pasó por tu vida, y ahora me vienes con que estás arrepentido. No te imaginas del dolor que has causado, de todas las noches que por ti he llorado. Has defraudado a este fiel corazón, ya de mi parte nunca tendrás perdón. Solo te pido, no cruces por mi vista, y si un día lo haces, agacha la mirada. No quieras hablarme, ya te lo dije todo. Tu amor lo he superado, viviré a mi modo. Imaginas el dolor que has causado, de todas las noches que por ti he llorado. Has defraudado a este fiel corazón, ya de mi parte
agachar la mirada. No quieras hablarme, ya te lo dije todo. Tu amor lo he superado, viviré a mi modo. Bueno, esto es el final de este programa, el chamamé Viviré a mi modo, por Tichi Seltzer, los del Esteros. Esto ha sido todo para este programa, si el destino así lo permite. El próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, a partir de la hora 14, una vez finalizado el informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y también va a ser cargado en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.